¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia, y en esta clase conoceremos un tema fundamental para el desarrollo económico y político de nuestro país. Esta clase nos va a mostrar cómo el Perú comienza a desarrollarse económica y políticamente. Primero, entremos en coyuntura, entremos en contexto. Recuerda que una vez conseguida la independencia peruana e iniciada la República, el Perú va a ser gobernado por los caudillos militares que van a luchar en la guerra de independencia. Inicialmente, los llamados a gobernar el Perú, empezando la época republicana, van a ser pues los aristócratas criollos, la aristocracia criolla, la élite criolla era la llamada a gobernar el Perú. Pero ante su incapacidad, ante su falta de experiencia en cuestiones de Estado, los caudillos militares reclaman su derecho a gobernar el Perú. La incapacidad de los criollos en cuestiones de Estado, en cuestiones de gobierno, permite que los caudillos militares, aquellos que habían luchado por la independencia peruana, reclamen su derecho a gobernar. Ahora, ¿qué pasa? En esta coyuntura comienza a desarrollarse los primeros años de la República Peruana. Entre guerras, entre caudillos, entre conflicto social, el Perú va a estar viviendo un conflicto militar como causa de los golpes de Estado realizados entre los mismos representantes de las Fuerzas Armadas. Un punto aparte es que la economía peruana estaba muy mal. Recuerda que la economía peruana se perjudica mucho por la guerra de independencia. No había inversión extranjera. Por la guerra de independencia se descuidan las dos industrias más importantes del país, que era la agricultura y la minería. Por la guerra de la independencia se descuidan las dos industrias más importantes del Perú, que eran la agricultura y la minería. Y además el mercado interno era muy pequeño para dar rotación a la producción peruana. El mercado interno era demasiado pequeño para que se pueda desarrollar la economía del Perú. En este contexto, el Perú ve la manera de competir económicamente con otros países como Argentina, como Chile y como Colombia. Recuerda que en Europa había mucha demanda por la producción de América, específicamente por la producción peruana. También Estados Unidos tenía demanda por nuestra producción. Sin embargo, habían países que competían económicamente con el Perú, que competían comercialmente con el Perú, como Chile y Argentina. Si bien es cierto, Argentina no tiene la producción que tiene el Perú, pero tenía salida al Océano Atlántico, y esto le permitía tener un recorrido menor hacia Europa. El Perú, para ir hacia Europa, tenía que recorrer el Pacífico y cruzar el canal de Panamá. Esto hacía que el trayecto sea mucho más largo, ¿no? Ahora, ¿qué busca el Perú para poder competir económicamente contra Argentina, contra Chile y contra Colombia? Y encima se estaba desarrollando este conflicto entre los caudillos militares. El Perú empieza una hazaña que nunca se había visto antes, que es la confederación de los países que en ese momento existían, como lo era Perú y Bolivia, ¿no? Recuerda que Simón Bolívar había propuesto hacer una confederación de estados americanos, pero eso era para poder tener control de los estados totales, ¿no? Pero lo que hace el Perú es vincularse económica y políticamente con Bolivia, con el principal propósito de competir económicamente contra Chile, contra Argentina y contra Colombia. Ahora, esto también va a responder a los intereses de los caudillos militares. El presidente José Luis de Orbegoso tenía el interés pues de derrotar a su competencia, que era Salaverry. Este conflicto entre caudillos perjudicaba mucho al Perú. Si bien es cierto, la confederación inicialmente va a ser motivada por un interés particular de Orbegoso, también sirvió para que la competencia abierta económicamente a Argentina y a Chile se pueda desarrollar. Entonces se desarrolla pues, o se inicia lo que va a ser la Confederación Peruano-Boliviana,
¿Qué fue esto? La unión política y económica de los estados republicanos de Perú y de Bolivia. Comencemos a ver algunos de los aspectos más importantes de la Confederación. Primero, la unión de estos dos países nació en 1936, ¿no? Fue el proyecto más ambicioso que va a emprender el Perú en esta época. En 1836 se inicia la Confederación Peruano-Boliviana y va a ser uno de los proyectos más ambiciosos que va a tener el Perú en ese momento, aprobadas por los presidentes de ambas repúblicas. En el Perú el presidente en ese momento era José Luis de Orbegoso y en Bolivia el presidente era Andrés de Santa Cruz, ¿ok? Estos dos presidentes son los que van a permitir que se desarrolle lo que se va a conocer como la Confederación Peruana-Boliviana. Esta se va a desarrollar desde 1836 hasta 1839. Durante estos 3 años se desarrolla la Confederación Peruana-Boliviana y va a servir para que el Perú compita económicamente contra Chile, contra Argentina y contra Colombia. La coyuntura en ese momento estaba viéndose caracterizada por la guerra entre los caudillos militares. Después de que el Perú empieza su vida republicana, los caudillos militares reclaman su derecho a gobernar el Perú, ¿no? La guerra entre caudillos, el golpe de estado de Santiago Salaverry contra José Luis de Orbegoso. Andrés de Santa Cruz va a brindar su apoyo a Orbegoso con la finalidad de que al final pues se apruebe la Confederación, ¿ok? El golpe de estado que Felipe Santiago Salaverry hace contra Orbegoso, después va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque Orbegoso recibe el apoyo de Santa Cruz, pero este presidente boliviano le da el apoyo a Orbegoso con la única intención que, terminada este conflicto, se apruebe la confederación entre Perú y Bolivia, ¿no? Al final las tropas bolivianas ingresan al Perú apoyando a Orbegoso, van a ser derrotados, tanto Agustín Gamarra como Salaverry, y se va a aprobar lo que va a ser la Confederación Peruano-Boliviana. Recuerda, esa confederación se extiende desde 1836 hasta 1839. El objetivo principal de la Confederación va a ser restaurar el circuito comercial que existía entre Perú y Bolivia. Perú y Bolivia van a ser países que compartían la producción, ¿no? La agricultura y la minería van a ser las fuentes más importantes de estos dos países. Recuerda que Bolivia va a inicialmente ser parte del Perú, conocida como el Alto Perú. La mina más grande de plata de América va a ser la mina de Potosí, inicialmente peruana y después va a ser boliviana. Ahora, la Confederación Peruano-Boliviana va a permitir que estas dos producciones se unan y puedan competir comercialmente con Argentina, con Chile y con Colombia. Este vínculo se vio afectado durante la colonia por la creación del Virreinato de Río de la Plata y después por la Guerra de Independencia desarrollada hasta 1825 y la creación de Bolivia. Cuando Bolivia se independiza, Bolivia inicialmente va a ser el Alto Perú. Cuando se crea el Virreinato de Río de la Plata, Bolivia va a pasar a ser parte de Argentina y después ya consigue su independencia en 1825. Sin embargo, estos cambios van a afectar la economía de Bolivia y Bolivia siempre va a depender de la economía peruana, ¿no? Cuando se crea la Confederación, tanto Perú como Bolivia van a poder competir directamente con el comercio de Argentina y de Chile, ¿ok? Seguimos avanzando y vamos a ver cómo se dividen los estados durante la Confederación. El Perú se divide en dos estados, el estado norperuano y el estado surperuano, y ya existía pues el estado boliviano, ¿no? En el mapa podemos observar la parte que está en roja, era el estado surperuano desde Tumbes hasta Lima y su presidente era José Luis de Orbegoso. El estado norperuano, que es la parte que está en rojo, era desde Tumbes hasta Lima. Lima siempre va a ser el centro del Perú, ¿no? Y el presidente era José Luis de Orbegoso. Y el estado sur peruano, que era desde Lima
hasta Arica. En ese entonces Arica, el presidente era Ramón Herrera y después va a ser reemplazado por Juan Pinto, ¿no? Y en Bolivia, pues el presidente va a ser José Miguel de Velasco. Estos eran los estados que van a conformar inicialmente lo que se va a conocer como la Confederación Peruano-Boliviana, y después se convocó a lo que se conoce como el Congreso de Tacna. Ese Congreso de Tacna va a ser el que va a permitir establecer leyes que se puedan regir durante la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Se convocó el 28 de octubre de 1836 y va a ser crucial porque se va a enfrentar la crisis económica de 1837. Se acordó la creación de la Confederación y José de Santa Cruz asumió la dirección de la Confederación Peruano-Boliviana. Se establece a Santa Cruz como director de la Confederación, como presidente general de la Confederación. Se crea un Congreso de 15 senadores, 25 diputados y un Poder Judicial formado por una Corte Suprema que va a gobernar en ese entonces los 3 estados. Bien amigos, si hay preguntas, es el momento de realizarlas.